estas palabras nos van a ir hablando y nos van a ir enfocando al contexto del mensaje de hoy. Dice así en el versículo 13, leemos todos juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Bendito sea el nombre de Dios. Dios y Padre nuestro, elevamos nuestra oración en este momento. Señor, me pongo en tus manos y quiero que abras mi mente, mi corazón y también la de mis hermanos para que nos edifiquemos en nuestras vidas con lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Y antes de empezar, el título que he escogido para la predicación de hoy, yo, ser como Jesús, obedece a lo que la palabra nos enseña, pero le comentaba yo al pastor Bruno que hace muchos años, yo no sé si Maricel recuerda, hicimos un campamento, participamos de un campamento juvenil, perdonen la distancia, pero fue justamente un campamento juvenil cuando estábamos en ese tiempo, en ese desarrollo como líderes jóvenes de la obra del Señor. Y participamos de un campamento que se llamaba así, yo, ser como Jesús. Y no es una declaración afirmativa, sino que es así como está escrito, en interrogación. Yo, y háganse la pregunta cada uno de ustedes, yo, ser como Jesús. Qué tremendo desafío, qué tremendo llamado, qué tremendo expresión para llevarnos a entender lo que Dios quiere y lo que Dios manda de nosotros. Y ciertamente la Biblia, y lo voy a fundamentar en las citas que he escogido para hoy, nos invita a todos y a cada uno de nosotros como creyentes a imitar y a ser como Jesús, a ser como Él, no en su condición de Dios, no en su condición de Salvador, no en su condición de Redentor, no en su divinidad, sino a ser como Él en la perfección que solamente se consigue a través de la obediencia. Y ciertamente el Señor Jesús fue obediente y el ejemplo que Él nos pone y la manera que Pablo nos está hablando aquí se refiere justamente a eso. Imitar y ser como Jesús en el alcance y en la plenitud, ni siquiera en el intento, en la plenitud de alcanzar lo que aquí en este texto habla y señala un varón perfecto. Y claro, evidentemente aquí dice un varón perfecto porque Cristo fue varón, pero esto es extendible a toda la congregación, a una persona perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es lo que dice esta palabra. Sin embargo, nosotros, y me voy a referir
algunos temas. Como ustedes saben, en nuestro estudio, en nuestro grupo de estudio bíblico al cual la iglesia está invitada a participar, y les invito, aprovecho la instancia para invitarles, ya estamos terminando la epístola a los romanos. En la epístola a los romanos, al principio que iniciamos este estudio, habían algunos aspectos, yo no los recuerdo todos porque no tuve el cuidado de apuntarlos, pero recuerdas, Manuel, hablábamos de santificación, glorificación, y habían unos aspectos que el pastor Bruno nos habló, y todos se desarrollan o se vinieron desarrollando en el estudio de los romanos. Pero en este momento yo me voy a referir a este tema de redención y santificación. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros aceptamos la salvación del Señor, la justificación de nuestros pecados por parte del Señor, ya de esto prediqué una vez, ya dejamos de ser pecadores. Ahora nos consideramos justos. Y no nos consideramos justos por nuestra propia justicia, sino que nos consideramos justos porque la justicia del Señor nos justificó y nos hizo presentarnos delante de Él como justos. Y yo he escuchado muchas veces a hermanos, no estoy hablando de personas que no conocen al Señor, estoy hablando de personas que conocen y que ya han recibido al Señor y dicen, bueno, lo que pasa es que yo no soy perfecto, yo soy un pecador y todos caemos y todos pecamos. La realidad, hermanos, es que no hay ni un solo justo, dice la palabra de Dios, hasta que no reciban la justicia del Señor. Una vez que reciben la justicia del Señor, y eso lo estudiamos en el estudio bíblico de Romanos, nosotros alcanzamos la condición de ser justos. Y no tenemos por qué presentarnos delante del Señor con vergüenza o con la cabeza agachada porque no somos dignos o porque no somos justos. Porque sin justicia no nos podemos presentar delante de Dios. Ahora, tampoco podemos presentarnos delante de Él con vanagloria y decir, bueno, ahora tú me tienes que aceptar y me tienes que recibir porque yo soy justo y yo soy digno. No, la realidad es que no somos dignos. La realidad es que en nuestra naturaleza no somos justos. Pero nosotros hemos sido dignificados por Él y por la dignificación que recibimos de Él nos podemos presentar delante de Dios justos, dignos. No somos justos, pero por la justificación, el sacrificio del Señor, Él nos hizo justos y como justos nos podemos presentar delante de Dios. No sé si me captan este concepto, esto es bien importante, porque mientras sintamos la vergüenza, mientras desconozcamos la obra redentora, justificadora, dignificadora del Señor en nuestras vidas, de alguna manera estamos negando la obra que el Espíritu Santo ya realizó en nosotros. Y dice la palabra de Dios que el único pecado que no tiene perdón de Dios, dice la palabra de Dios, el único pecado que Dios no perdona, ¿es cuál? Dice la palabra textualmente, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo, muchas personas piensan que es renegar de Él, hablar mal de Dios, decir que Dios no es Dios, declararse ateo. Pero la realidad es que la verdadera blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la que Dios no perdona, no es hablar y decir cosas malas acerca de Dios, ni de la persona de Jesús, ni siquiera de la persona del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es decirle a Dios, tú sabes algo, Dios, tú puedes ser todo lo grande que dice tu palabra que es, pero mi pecado es más grande que tú, y tú no eres capaz de perdonar mi pecado, por lo cual yo no te acepto. Y de esa manera estamos blasfemando contra el poder del Espíritu Santo, donde le decimos a Él, tú no eres lo suficientemente grande, ni lo suficientemente poderoso
para perdonar mi pecado que es más grande que tú. Eso sí que es una blasfemia. Porque no hay nada más grande que Él, lo acabamos de cantar. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Él es el más grande. Y como grande que es, como inmenso, como eterno, como infinito que es, evidentemente, y dice la palabra Dios es amor, su amor es a sí mismo de infinito. Y la única manera de que el amor de Dios no nos arrope y no nos salve y no nos dignifique es que nosotros le digamos a Él: mi pecado es más grande que tú. Y por eso no te recibo, no te acepto, porque tú no eres capaz de perdonarme, de salvarme, de dignificarme, de justificarme, de santificarme. No eres capaz. Y de esa manera no somos ni salvos, ni justos, ni dignos, ni salvos, ni redimidos. Porque le decimos a Dios que Él no puede. Así que es importante que a la luz de esto que acabamos de leer, y lo vamos a repasar, el versículo 13, entendamos que esta reflexión de Pablo está dada justamente a nosotros, a los creyentes, y me refiero a nosotros los creyentes aquí, en este lugar, porque entiendo que todos los que estamos aquí conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña, y algunos de nosotros que ya hemos recibido al Señor como nuestro Salvador podemos entender a qué se refiere Pablo. Dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos se refiere a toda su iglesia, a todo su pueblo, a todos sus hijos. Y nosotros, todos sus hijos, estamos invitados, exhortados por Pablo, a llegar a la unidad de la fe. Sentir lo mismo, pensar lo mismo. Hay unas cosas en las cuales no estamos de acuerdo, y debo reconocerlo. Lo estudiamos justamente en los últimos capítulos que estamos estudiando. Los que están participando del estudio bíblico lo recordarán. En el libro de los Romanos había una serie de disputas grandes. ¿Por qué? Porque la comunidad de los romanos era una comunidad muy diversa. Ahí habían judíos, habían griegos, habían romanos, habían de otros pueblos. Había gente rica y había gente pobre. Habían hombres y habían mujeres. ¿Sí? Y muchos de ellos discutían por cosas que no son trascendentes, que no son esenciales. Discutían porque, a ver, la Biblia dice que no hay que comer carne, y algunos comían carne y otros no. Entonces, los que comían carne eran menospreciados por los que no comían carne, y los que no comían carne juzgaban a los que comían carne. Y había un pleito entre ellos por comer carne. Había otro problema, por ejemplo, el tema del día que había que guardar, y todavía hoy día este es un tema importante, ¿verdad? Algunos decían que era el sábado el que había que celebrar, el sábado era el día que había que guardar, y todos los creyentes tenían que someterse a esa tradición o a ese mandato, porque el sábado era el día que había que guardar. Y discutían por eso. Entonces los que guardaban el sábado peleaban contra los que no guardaban el sábado, y tenían esa discusión. Discutían sobre el tema de la circuncisión, porque según los judíos que formaban parte de la iglesia, decían que la ley establecía que todo creyente, para venir a ser del pueblo de Dios, tenía que marcar su cuerpo como señal a través de la circuncisión. Y los que no eran judíos, que habían venido al conocimiento de la palabra de Dios, que eran incircuncisos, entonces esos eran echados de menos. Y se dan cuenta que hay algunos detalles en los cuales había diferencia. Aún en nuestros días pasa. Que si la ofrenda debe recogerse de tal manera, que si el estilo de la música debe ser de tal manera. Cosas que realmente no son
a mi criterio humilde, no son esenciales, son formas y Dios es único, inmutable, Él no cambia, pero hay diferentes formas y hay criterios en los cuales podemos celebrar estilos de adoración, estilos de oración, pero cuando entramos a lo esencial, al plan de salvación, a la redención y a la edificación de nuestras vidas, a la santificación y a la dignificación de nosotros, cada uno de nosotros en lo personal, para presentarnos dignos y justos delante de Dios. Ante eso, tenemos que guardar unidad en la fe. Con eso no hay discusión. Que si el que dirige tiene que usar corbata y el otro, el diácono tiene que ponerse tal cosa. Claro, son formas en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Pero el punto aquí es que para los efectos esenciales, eso no es importante. Es importante para estar en armonía. Y la armonía en amor es la que Él nos invita a que tengamos. Pero la unidad de la fe tiene que ver con los aspectos esenciales: salvación, redención, santificación, dignificación, justificación. Son aspectos súper importantes sobre los cuales tenemos que guardar una unidad. Y dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocerlo. Si queremos ser como Jesús, ¿cómo vamos a ser como Jesús si no sabemos cómo es Él? O no estudiamos cómo es Él, no observamos cómo es Él, cómo Él se comportó, no solamente en su condición de Dios, sino en su condición de hombre. Y cuando nosotros observamos y vemos cómo es Jesús y llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, entonces podemos ver el ejemplo y observar que el llamado de Dios es que lleguemos a un varón perfecto. ¿Quién de aquí dice que es perfecto? Por favor, quiero que levanten la mano de los que están presentes. ¿Quién se considera perfecto? No veo ninguno. Pero el llamado de Pablo es que nosotros, con el conocimiento del Hijo de Dios, caminemos en pos de alcanzar esto, un varón perfecto. ¿Qué significa perfecto? Sin mancha, sin nada que esconder, con un testimonio intachable. ¿Qué más significa perfecto? Buen padre de familia, buen administrador, que no le debe plata a nadie, que no tiene problemas, que nunca ha pecado, que nunca pecará. Todas estas cosas es un proceso en el cual Pablo nos invita a llegar a un varón perfecto. ¿Y cuál es el límite de la perfección? ¿Cuál es la meta de la perfección? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No lo voy a decir palabra por palabra, lo voy a decir en una sola frase. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Ese es el ejemplo. Ese es el límite al cual debemos llegar en nuestro proceso y en nuestra marcha de llegar justamente en unidad de la fe y del conocimiento de Dios, en llegar a ser un varón perfecto, y no perfecto a nuestro criterio, ni siquiera a criterio de los demás. A la medida, dice la palabra del Señor, de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Yo, ser como Jesús. Sienten sobre sus hombros y sobre sus mentes el reto y el desafío que esto significa. Pero es el llamado que está haciendo Pablo. Que nosotros no nos creamos que ya somos como Jesús, sino que caminemos en pos de alcanzar esa perfección a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Y de la manera que lo podemos alcanzar, sigue desarrollando el pensamiento para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Que Dios nos libre de esto, hermano. Que Dios nos libre de esto. Porque cuando somos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, es que en nuestras mentes y en nuestros corazones estamos abiertos y dispuestos a escuchar lo que sea, y no solamente a escuchar lo que sea por escucharlo, sino a recibirlo, a hacer nido en eso, y a darle oportunidad a quienes, usando artimañas del error, como dice aquí, no emplean esos conceptos lejos del Evangelio y de la verdad de Dios, nos llevan o los usan para engañarnos. Entonces, esos engaños que nosotros podemos recibir en nuestro corazón, la única manera de echarlos fuera es pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que continúe haciendo esta santificación, esta purificación, esta justificación en nuestras vidas. Fíjense que cada una de las epístolas de Pablo, en su saludo, habla y se refiere, ustedes saben, Pablo escribió 13 epístolas que están aquí en la Biblia, dicen que hubo más, pero las que están en el canon de la Biblia son 13. Y a todas, cuando él manda el saludo, él dice, a los filipenses le escribe a los santos que están en Filipo. A los efesios le dice a los santos que están en Éfeso. A los corintios le escribe a los santos que están en Corintio. Y cada vez que él se refiere en alguna de las epístolas a los pueblos a quienes él les escribe, él se refiere a los santos que están allá. Mira que no dice a los pecadores que están allá, ni dice a aquellos que están allá. Él se refiere a los santos. Santos porque ya han sido santificados. No santos porque ellos se ganaron la santidad a causa de sus propias obras o a causa de su propio esfuerzo, sino a causa de la obra del Señor. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, somos como estos. Somos niños, fluctuantes. Eso es lo importante de que la iglesia adquiera una responsabilidad con aquellos que vienen al conocimiento del Señor para guiarlos, para enseñarles y guiarles en las verdades que la palabra de Dios enseña. No en estratagemas ni en criterios personales, no en cosas que no son esenciales, sino en lo importante. Y muchas personas cuando estudiamos estos temas de doctrina, como que se rascan la cabeza, uy, qué aburrido, mejor es hablar de la prosperidad, mejor es hablar de la bendición, del gozo, de la alabanza, y no es que esas cosas no sean importantes. Ustedes saben que yo soy un ministro de alabanza y creo en el poder y en la realidad de que esta práctica de ser adoradores al Señor se convierte en una práctica real. Pero la realidad es que para las cosas esenciales que tienen que ver con nuestra condición espiritual, con nuestra esencia de hijos de Dios, ante esas cosas no hay negociación. Tenemos que entrar en ese proceso. Y dice Pablo, sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. Cuando entramos en ese proceso, cuando nos disponemos a ser como Jesús, cuando decidimos que eso es lo que queremos y a eso es lo que aspiramos, entonces crecemos en todo, en aquel, dice, debemos crecer. Esa es la verdad. El resultado natural es que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús. Y después sigue mandando en el versículo 16 la estructura de la iglesia. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro. Ustedes se dan cuenta de lo que está describiendo. Está describiendo un cuerpo perfectamente unido, perfectamente vinculado uno con otro, en comunicación, en soporte unos con otros, cada uno haciendo su función, pero respetando y siendo de ayuda para el que no tiene, siendo solidario. Yo no sé si yo alguna vez les conté, creo que en el grupo de estudio bíblico lo conté alguna vez, lo que el cuerpo de nosotros nos enseña con respecto a lo que es solidaridad. Todas las partes de nuestro cuerpo son importantes, todas son importantes. Pero hay unas que en algún momento dado adquieren una importancia o una relevancia o una prioridad. Y yo les voy a dar un ejemplo que a mí me pasó. En mis años más mozos, cuando yo estaba en mis primeros años de matrimonio, ya mis hijos habían nacido, estaban todos chiquitos. Yo llegué del trabajo, mi esposa Ivette estaba en casa y ella se había atrasado un poco con el tema de la comida y estaba pues atendiendo a los niños y muchas cosas. Y la comida no estaba. Pero yo llegué con hambre, ciertamente yo llegué con hambre, pero ella estaba ajorada. Mi esposa siempre fue una mujer que yo fui su prioridad. Y pues ella siempre que yo llegaba quería que todo estuviera atendido. Sin embargo, ese día la comida todavía no estaba, pero ella estaba trabajando en eso. Y yo venía con un hambre que estaba que pelaba un león. Pero la comida no estaba, yo no me podía poner a pelear con mi esposa, ni mucho menos, eso no fue motivo de discusión. Pero entonces mi esposa me dice, oye, ¿por qué en lo que yo termino la comida? Mira, ahí tengo un cuadro que quiero poner en esa pared y tengo que clavar el clavito para enganchar el cuadrito ese. ¿Por qué no lo sigues poniendo en lo que termino la comida? Y yo con la última muela dije, sí, está bien. Y yo tengo un hambre brutal. Entonces me voy, cojo el martillo, la escalerita, el clavito, y me pongo ahí, tomo las medidas, y yo pido, este es el punto, lo marco, y voy a clavar el clavito. Y me he metido un macetazo en el dedo gordo, que me quedó como un patacón de la primera frita. Así espacharrado. Sangre por todos lados. Todavía esta uña de este dedo, cada vez que me la veo me acuerdo de ese día, porque esa uña nunca me salió igual, que me salió como toda churrada. Yo no sé, ella se deformó por alguna razón. El tema es que en ese momento yo le pedí un martillazo a mi dedo, tan fuerte, con tanto dolor, que mi hambre desapareció. Mi cuerpo se puso solidario con mi dedo. Ya el estómago perdió importancia. El estómago y mi hambre cedió su lugar, y lo que era importante, lo que era prioritario, lo que era de atención urgente en ese momento, era mi dedo espacharrado. No era el hambre que sentía mi estómago. Y muchas veces, doy este ejemplo porque muchas veces en la iglesia pasa lo mismo. Nosotros tenemos diferentes miembros, cada uno de nosotros tenemos nuestra función, cada uno tenemos nuestra necesidad, pero hay momentos que el trabajo de uno o la necesidad de uno adquiere una prioridad, y no significa que las otras cosas no sean importantes, todo es importante, pero hay situaciones que requieren atención prioritaria. Y el cuerpo, de acuerdo como Pablo lo describe en esta porción, así es que debe actuar, coordinadamente, unos con otros, cada uno en su función, haciéndola como debe ser. Dice, voy a volver a leer el versículo 16. ¿De quién? ¿De quién están hablando? De Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjense en esto. Según la actividad propia de cada miembro. Yo no sé si ustedes quieren apuntar, subrayen ese versículo para que ustedes vayan notando cuál es su lugar, cuál es su responsabilidad, cuál es su función y cuál es su compromiso delante de Dios al hacerse la pregunta, yo, de verdad, ser como Jesús, pues así es que tengo que hacer.
como lo está describiendo aquí. Según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces no se trata solamente, si lo quieren ver, Dios quiera que nunca lo vean así, pero si lo quieren ver como un negocio, como una inversión, si ustedes lo hacen, si ustedes, o nosotros, no voy a decir ustedes, si nosotros como cuerpo nos unimos concertadamente de la manera que Pablo describe aquí, no solamente nos ayudamos unos a otros, no solamente fortalecemos la obra de Dios, no solamente estamos alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo, sino que nos seguimos edificando. Y justamente a través de este proceso es que podemos alcanzar justamente lo que dice Pablo en el versículo 13, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo, les repito, no se trata de ser como Él en su deidad. Nosotros nunca llegaremos a ser Dios. Él sí. ¿Estamos claros con eso? No es yo ser como Jesús en el sentido de que, bueno, ahora yo soy Dios. No, Cristo es Dios. No, se refiere a ser como Él en cuanto a la obediencia. Y yo voy solamente a leer, y con esto voy a terminar, solamente voy a leer dos referencias. Yo solamente le di a mi hermano Julio una referencia que la voy a leer. Está en Filipenses, capítulo 2, el versículo 5 en adelante. ¿Cómo es? Y este es el mismo Pablo haciéndole la exhortación. Antes se la estaba haciendo a los efesios y ahora se la hace a los filipenses. Fíjense el paralelismo que hay y lo parecido que son ambas reflexiones o ambas exhortaciones. Dice Pablo en Filipenses, capítulo 2, en el versículo 5, dice así. Voy a leerlo pausadamente para que entendamos cada frase que aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sientan en su corazón, en su vida, en su alma, en su espíritu, en su día a día. Ustedes, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Continúa diciendo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. De tal manera de que Él nos está diciendo a nosotros, Pablo, tienen que sentir lo mismo que sintió Cristo. ¿Y qué sintió Cristo? Que siendo Dios, sentado en el trono de Dios, recibiendo la adoración y la alabanza del ejército de ángeles que estaban delante de Él, se despojó de su condición de Dios, se quitó el saco, se quitó la toga, se bajó del trono. Siendo Dios, Él no tenía por qué hacer. Siendo Dios, se despojó a sí mismo de su condición de Dios. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se agarró de decirle al Padre, ¿sabes qué? Yo soy yo, ¿por qué yo me tengo que quitar de aquí? Él no se aferró de eso. Él no argumentó siquiera, sino que se despojó a sí mismo de su condición de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No solamente se quitó su condición de Dios y se quedó en el cielo junto con los ángeles allá. No solamente se despojó de su condición de Dios y se fue a vagar por el universo. Se quitó de su condición de Dios para convertirse y adquirir una condición de siervo. Y fíjate que dice siervo con S, no es siervo con C de los animales que comen hierba. Es siervo del que sirve. Un servidor de nosotros
hecho semejante a nosotros. Tuvo un cuerpo como el de nosotros, vivió como nosotros, nació de una mujer como nacemos nosotros. Decía yo que muchas veces quizás en esos caminos pedregosos andando con esas sandías, ¿cuántas veces no le pegó una patada a una piedra de esa y se le levantó la uña del dedo gordo? Todas esas cosas le pasaron al Señor. Sintió hambre, sintió ira, se enojó, sintió las cosas que como hombre se sienten, es decir, se despojó de su condición de Dios y se hizo un siervo igual a los hombres. Y dice, y estando en la, fíjate toda la degradación, estoy hablando de un camino de ceder y ceder y ceder. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más degradante, más infame. Ni siquiera los hombres, en su generalidad, tenían que practicar esta experiencia. Pero él se quitó su saco de Dios, no se aferró a su condición de Dios, se hizo como un hombre, y dentro de los hombres se hizo como un siervo, y siendo un siervo se humilló, y no solamente se humilló, sino que se entregó, y se entregó no de cualquier manera, se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ese es el sentir que Pablo nos anima a que nosotros tengamos. No que nosotros tengamos que exponer y que entregar nuestros cuerpos al sacrificio de la muerte que el Señor hizo. Pero este proceso de humillación, ¿cuántos de nosotros nos sentimos? Bueno, no sé, voy a hacer la pregunta. La mayoría de nosotros hemos tenido algún trabajo y hemos tenido que obedecer a alguien, que es un superior. Pero algunos de nosotros hemos llegado a condiciones, a posiciones en las cuales tenemos jerarquía, tenemos mandato, tenemos autoridad, tenemos poder. Aun cuando tengamos a alguien superior, llega un momento en que nosotros ocupamos un lugar, un cargo, en el cual nosotros tenemos una jerarquía y un poder por sobre un grupo de personas. Y cuando tenemos ese poder, decía el gran político Maquiavelo, el poder es para usar. Decía, esa es una frase célebre de Maquiavelo. El poder es para usar. Muchas veces usan, como es la otra frase de Maquiavelo famosa, el fin justifica los medios. Y cuando nos sentimos con poder, la tentación y la tendencia de todos y cada uno de nosotros es usar el poder, usarlo para la ejecución, podemos justificarlo de muchas maneras, para la ejecución de nuestro trabajo, para el cumplimiento de las metas que nuestro trabajo nos pone, las ventas que tiene que hacer Raúl en el Seguro Social, el trabajo que tiene que hacer Isidro, la responsabilidad del pastor, las ventas que tienen que hacer Manuel y Lady en el negocio que manejan, el trabajo de Julio, de Heidi con sus muchachos, María, con toda la responsabilidad que tiene de administradora de su hogar. Y puedo poner el ejemplo de cada uno de ustedes. Pero cuando nosotros tenemos la posición de autoridad, tenemos la tendencia peligrosa, no estoy diciendo que sea totalmente malo, tenemos la tendencia peligrosa a apoderarnos de esa posición. O más bien apoderarnos no, sino empoderarnos de esa situación y utilizarla de una manera diferente a la que Cristo usó. Cristo era Dios. Cristo era Dios. O es, pero en esta descripción. Y Él no tomó el poder que Dios le dio o que Él tenía con su condición de Dios para empoderarse ni abusar de su familia, de su pueblo, de las personas, de sus discípulos, de las personas a quien Él pues enseñó. Y entonces se humilló a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles querían recibirlo y lavarle los pies y él dijo, no, yo soy el que se lo tengo que lavar?
Y este es un ejemplo muy importante, porque muchas personas piensan, y he escuchado algún pensamiento en el cual que dice, bueno, lo que pasa es que ya con el Evangelio, con el poder de Dios, la ley no hay que obedecerla, porque ya la nueva ley, las buenas nuevas, el nuevo Evangelio, estas cosas son las que tenemos que obedecer. La ley no tanto. Y voy a hacer referencia de un versículo que no lo tengo anotado en el, perdone mi hermano Julio, pero voy a buscar el versículo que está en Mateo capítulo 5, y ya esto que voy a leer va a ser lo último que voy a leer. Y las dos citas que cité anteriormente son citas de Pablo a la gente, a las iglesias a las cuales le escribió, a Efesios y a Filipenses. Pero estas palabras, no sé en la Biblia de ustedes, pero en las Biblias mías están marcadas en letra roja. ¿Y tú sabes qué significa la letra roja en las Biblias? Fueron palabras salidas de la boca del Señor. No es la interpretación de Pablo, que el Espíritu Santo lo dio para que lo hiciera, sino que aquí ya no hay más discusión. Es lo que el Señor dijo, salió de su boca y Él lo dijo y se los voy a repetir. Dice así, para los que tienen Biblia, perdóname hermano que esa no la incluí, Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor en letras rojas en mi Biblia: no penséis que yo he venido para abrogar la ley y los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjense ese rango de obediencia. La palabra de Dios enseña en muchos lugares que nadie fue capaz de cumplir a cabalidad con la ley. Y Dios hizo una ley, le dictó una ley a los profetas, a Moisés y a los profetas. Una ley que si nosotros dependíamos del cumplimiento perfecto de la ley estábamos condenados, porque nadie era capaz de cumplirla. Pero aún así, Cristo señala que Él no vino a abrogarla. Abrogarla, ¿qué significa? Abolir, a quitarla, a borrarla. No. Él no vino a abrogar la ley, ni lo que enseñaban los profetas. La ley y los profetas es la voluntad de Dios. Y Él no tuvo que venir aquí a quitar y a abolir nada. Dice aquí que no vine a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que si nuestra mente está en imitar a la medida de la plenitud de Cristo, es que estamos dispuestos a obedecer y a cumplir como Él dice que lo hizo. Y continúa diciendo, versículo 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí dicen ni una jota ni una tilde, porque es una traducción al castellano, pero realmente se refiere a los dos signos más pequeños que hay en el alfabeto griego. La palabra jota no se refiere a la letra J, se refiere a la letra iota, que es la letra más pequeñita del alfabeto griego. Y la tilde no es la tilde que nosotros ponemos, sino que la tilde es como una coma que se ponía en las frases, igual que como se usa en el castellano, para separar una frase y hacer énfasis para que toda la línea tuviera pues algún tipo de sentencia. Así que lo que dice ahí es que ni la letra más pequeña, ni el puntito de la I, ni una coma, ni un punto, ni un signo de puntuación, nada es quitada de la ley, porque Él vino a cumplirla completita. Y si el Señor, en su condición de hombre, vino a cumplir la ley, y Pablo nos invita a ser imitadores de Él para alcanzar un valor perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nosotros tenemos que respetar, que reconocer, que tenemos que ser tan obedientes como lo fue Él. Y estamos dispuestos a eso. Nos volvemos a hacer la pregunta, yo
Willy, serio, ser como Jesús. Pues sí, es el llamado. Es la exhortación que Pablo hace y es la manera como Cristo dice que se ha de cumplir la cosa. Y entonces sigue diciendo el versículo 19, y repito, con esto es lo que voy a terminar. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y este es el llamado al cual yo me quiero enfocar, y con esto quiero terminar. Es mi responsabilidad como líder, no solamente enseñar esto que la palabra de Dios está enseñando. Dice aquí que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, es decir, yo tengo como líder de la iglesia y como cristiano la responsabilidad de guardar cada uno de sus mandamientos de la manera que Él lo guarda. Dice, y lo peor, y así enseñe a los hombres. O sea, que no solamente no lo cumple, sino que le enseña mal al pueblo para que también deje de cumplirlo. Todo el que haga eso, dice que será llamado pequeño. Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y entonces viene la otra, que es el otro lado de la moneda. Y este es el llamado que le hago a ustedes. Como cristianos, como líderes de la iglesia, como siervos del Señor, como responsables de alguna cosa dentro de la organización del pueblo de Dios. Dice así, mas cualquiera que los haga, es decir, todo aquel que lo cumpla, así como lo cumplió el Señor. Mas cualquiera que los haga y los enseñe. O sea, no solamente yo vivo mi vida, yo vivo bien y ya. No. Mi responsabilidad es cumplir con la ley y enseñársela a su pueblo, que son ustedes. Enseñarla para que el pueblo pueda tener la libertad y el conocimiento, el discernimiento de poder entender cuáles son las enseñanzas del Señor. Así que el tema de venir a enseñar no es solamente, bueno, si quiero, si puedo. No. Es un mandato que el Señor dice que cualquiera que haga, es decir, tiene que obedecer. No es que hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. Hay un dicho que dice así. No hagan lo que yo digo, no hagan lo que yo hago, porque yo me estoy portando mal, pero lo que estoy enseñando es bueno. Eso no es lo que dice aquí. Dice que los cristianos que queremos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, tenemos que hacer, que cumplir, que obedecer la ley. Y no solamente obedecerla, sino también enseñarla, compartirla. Y cuando hacemos esto, dice la palabra de Dios, este será llamado grande en el reino de los cielos. Con esto yo termino la exhortación de hoy, diciéndoles que, de verdad, el llamado a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, está fundamentado en el ejemplo que Él nos dio, en imitarlo en obediencia, en imitarlo en obediencia. Obedecer la ley de Dios, obedecerle a Dios en la misma medida que Cristo lo obedeció. Y Cristo lo obedeció hasta la muerte y muerte de Cristo.